Un gran saludo a todas las cortezas prefrontales aquí presentes. Espero que estén bien donde sea que se encuentren. En esta ocasión vamos a revisar un caso clínico sobre un síndrome convulsivo. Espero que ustedes lo encuentren muy interesante. Y a pesar de que este caso será presentado por mí, yo no lo redacté, yo no estuve con los pacientes, yo no hice las valoraciones. La redacción de este caso clínico fue hecha por doctores que publicaron este caso clínico en una revista médica, a la cual yo daré y les daré a los autores créditos al final de esta presentación. Entonces esta presentación está ordenada en estos 9 incisos que ustedes van a poder ver enumerados aquí arriba, por si en caso ustedes se pierden el hilo, espero que no, pero durante el transcurso de la presentación ustedes van a poder observar los números para poder seguirle el hilo al índice de esta presentación. Y como toda buena historia clínica, vamos a tener que iniciar con los datos generales que van a caracterizar al paciente. Entonces, el nombre del paciente, ADN P53, nosotros no podemos dar y no debemos dar el nombre de los pacientes por confidencialidad. Edad, 9 años, sexo femenino. Con edad y con el sexo nosotros ya podemos empezar a sospechar, dependiendo de su edad y dependiendo de su sexo, las diferentes patologías que son más comunes, dependiendo del grupo de edad y dependiendo del sexo. La residencia actual no estaba disponible en el caso clínico, pero a mí sí me interesa la residencia. ¿Por qué? Porque dependiendo del lugar donde reside el paciente, nosotros podemos obtener información sobre factores genéticos, sobre factores ambientales, factores genéticos sobre el lugar. Hay enfermedades genéticas que son bastante comunes en ciertos lugares y también dependiendo del lugar nosotros podemos ver ante qué factores sociales, ante qué factores económicos, ante qué factores ambientales se puede presentar el paciente. También, como es un paciente pediátrico, consideremos 9 años, el informante es importante. Normalmente la información en pacientes pediátricos no nos la va a brindar el paciente, la va a brindar su padre de familia o el responsable del niño. Y la confiabilidad, si es importante, sería una valoración interesante a tomar en cuenta sobre qué tanto confía el médico en la información dada en anamnesis, si hay algo que sospechar o que poner en duda. En el Hospital Santa María de Lisboa, claro, yo no hice el examen, yo no hice el caso clínico, yo no lo redacté. Sala, cama, fecha y hora de ingreso. Estos son importantes para poder darle un tiempo, poder hacernos una idea de cuánto tiempo estuvo el paciente, cuánto duró. Y también es importante saber la sala y la cama para poder ser más específicos en los datos que tenemos sobre el paciente. Vamos con el segundo apartado. Iniciamos la anamnesis con el motivo de consulta. Se le pregunta al paciente por qué vino hoy a consulta. Y el paciente, quizás con términos no muy técnicos, va a empezar a describir sus síntomas y sus signos. Entonces, aquí, tal cual lo dice el paciente, así se debe de reportar o de registrar en la historia clínica. Luego, en los síntomas principales, el médico debe traducir esos términos que no sean técnicos a términos técnicos. Entonces, no estaban disponibles en este caso clínico, pero yo al menos podría destacar estos 3 síntomas. No reactiva los estímulos, la niña no era reactiva a los estímulos, había lateralización de los ojos y cabeza hacia la izquierda y también había cialorrea. Ahora vamos con la historia de la enfermedad actual. Paciente femenina de 9 años de edad, con antecedentes familiares y personales de crisis febriles y de infección de las vías respiratorias superiores, siendo esta última reciente y de 3 días de evolución. Fue encontrada en su cama no reactiva a los estímulos, con lateralización de los ojos y la cabeza hacia la izquierda y cialorrea. En ese momento, la paciente tenía fiebre y antes de este episodio había padecido de una infección de las vías respiratorias superiores. Durante el traslado al hospital, presentó otra crisis descrita como movimientos clónicos de la extremidad superior derecha y desviación ocular hacia la izquierda, que duró menos de 1 minuto. Entonces,
Si tomamos en consideración lo que se acaba de mencionar en el segundo párrafo, nosotros vemos que la paciente tenía movimientos clónicos, tenía movimientos repentinos y repetitivos, específicos a la extremidad derecha. No los tenía en otra extremidad, solo los tenía en la derecha. Y si nosotros sospechamos de que esto es un síndrome convulsivo, nosotros vemos que en el primer párrafo inicia explicándonos una fase postictal. Podríamos sospechar que es una fase postictal. ¿Por qué? Porque tiene cialorrea y queda inmóvil. Entonces vemos que es una fase final. Entonces acá en esta imagen podemos ver de que tenía fiebre, y esto es importante destacarlo porque en ese momento la paciente tenía fiebre. Me hubiese gustado que hubiese sido más específicos en cuanto al dato, y también me hubiese gustado ser más específicos y más enfáticos sobre cuándo duró. Reciente quizás queda muy ambiguo el término, entonces habría sido bueno saber qué tan reciente, cuántos días. Y aquí nosotros miramos una fase clónica, que eso es lo que se presenta en el segundo párrafo, una fase clónica. Continuando con la historia de la enfermedad actual, en el hospital se le administró diazepam intravenoso a la paciente y se recuperó, pero presentó alteraciones neurológicas. Estas alteraciones neurológicas serán explicadas en los siguientes apartados. Y 2 días después del ingreso presentó exacerbaciones de sus alteraciones neurológicas. Ahora bien, con el siguiente apartado de la anamnesis están las funciones orgánicas generales. Estas no estaban disponibles en el caso, lastimosamente, pero a mí sí me habrían interesado. ¿Por qué? Porque al poder detallar las funciones orgánicas generales, nosotros vamos a poder descartar, nosotros vamos a poder identificar y también vamos a poder sospechar causas. Entonces, con el apetito y la sed, si nosotros hubiéramos tenido datos, nosotros podíamos haber considerado trastornos de electrolitos o trastornos metabólicos o quizás alguna infección, otra infección, ya sea en el tracto digestivo, como posible causa de la patología que tiene la paciente. También, si hubiéramos revisado el sueño, sabemos de que la privación del sueño es un factor desencadenante de las convulsiones. Entonces habría sido interesante poder considerarla. Micción y defecación, quizás aquí no habríamos podido identificar alguna causa, pero sí habría sido interesante considerarlo como algún síntoma extra de alguna fase postictal. Entonces la inspección por órganos, aparatos y sistemas no estaba disponible, pero a mí se me había interesado sobre todo para ir descartando o para ir considerando síntomas y posibles signos que pudieron haber detectado los familiares. Entonces iniciamos con el sistema nervioso central. A mí me habría interesado muchísimo poder considerar y poder consultar los siguientes síntomas. Me habría interesado preguntar sobre cefaleas, sobre dolor generalizado, sobre insomnio, sobre privación de sueño. Me habría interesado saber sobre alucinaciones, alucinaciones visuales, alucinaciones auditivas, alucinaciones olfatorias. También habría sido interesante preguntar por si han notado alguna alteración, por ejemplo, en la memoria. En la cabeza, me habría interesado saber sobre traumatismos o lesiones que haya podido tener la paciente en la cabeza, ya sabiendo de que las lesiones y los traumas en la cabeza pueden causar síndromes convulsivos. Ojos, a mí me habría interesado saber si la paciente ha tenido continuando alucinaciones visuales, pero también algún problema, algún trastorno en la visión, habría sido interesante considerarlo, sobre todo en ubicación de los focos convulsivos, de los posibles focos convulsivos. Nariz, habría sido interesante poder descartar alguna alucinación olfatoria. Habría sido interesante saber si hubo rinorrea. También en los oídos, a mí me habría interesado saber específicamente en los oídos si hubo otorragia, otorrea, otalgia, dolor en el oído. ¿Por qué? Porque podemos ver de que las infecciones en el oído también pueden causar o pueden predisponer a convulsiones, sobre todo en estas edades pediátricas, en crisis febriles. Sistema respiratorio, habría quizás ahondado más en cómo fue esta infección en las vías superiores del sistema respiratorio. El sistema digestivo, a mí me habría interesado saber si hubo algún síntoma
de alguna infección gastrointestinal, si hubo diarrea, si hubo vómito, para poder también sospechar alguna posible causa etiológica. Sistema osteomuscular, a mí me hubiese interesado preguntar sobre quizás la flacidez, si notaron que hubo debilidad, si hubo parálisis en los miembros, habría sido interesante considerarlo. Sistema genitourinario, habría sido importante detectar infecciones urinarias porque tiene fiebre, hay que sospechar. Y luego piel y faneras, preguntar a los padres del paciente si no detectaron en su hija alguna lesión reciente en la piel. Entonces, con los antecedentes personales patológicos de la niñez, nosotros podemos identificar que la niña ha tenido crisis febriles antes, pero me habría interesado poder ahondar en más a detalle en las crisis febriles, si fueron iguales a esta crisis febril actual, cuánto duraron, cuál fue la duración, cuál fue la frecuencia, cómo desapareció esta crisis febril. Me habría gustado también esos datos en la historia de la enfermedad actual. Me hubiese interesado también saber específicamente de la infección respiratoria superior, si hubo algún tratamiento, cómo fue y hace cuánto fue, poder ser un poquito más específico en esos detalles. Me hubiese interesado saber sobre cómo ha sido recientemente la historia o los antecedentes de la paciente en infecciones gastrointestinales, en otitis media, porque pueden causar o pueden predisponer a síndromes convulsivos. Habría sido interesante saber si hubo algún cáncer sobre todo en etapas tempranas, y malformaciones congénitas que son bastante comunes en los pacientes pediátricos, sobre todo malformaciones debido al sistema nervioso o al desarrollo del cerebro. Sobre todo ir siguiendo ese desarrollo neurológico de la niña si fue normal. Antecedentes personales patológicos del adulto, la verdad no es aplicable en este caso, porque es una niña. Los antecedentes personales no patológicos, específicamente a mí me hubiese gustado saber sobre los antecedentes patológicos del nacimiento, si no hubo algún riesgo si no hubo algún riesgo de infección, si no hubo utilización de un forceps, si no hubo algún daño en el cráneo, específicamente buscando un traumatismo durante el nacimiento, si fue en un hospital, y todos los riesgos que conlleva el nacimiento. Habría sido interesante poder haber detallado en esas partes en específico. Me hubiese interesado saber en antecedentes hospitalarios traumáticos y quirúrgicos, específicamente en hospitalarios si fue internada la niña anteriormente, qué fue lo que pasó con esa infección que tuvo reciente, con esas crisis febriles que tuvo antes, cómo fueron, su frecuencia, su duración, su desaparición, si hubo un tratamiento. Entonces sí habría sido bueno poder detallar esos apartados que quedaron inconclusos. Traumáticos, habría sido muy interesante poder conocer si la niña tuvo algún accidente, si la niña tuvo alguna lesión en la cabeza sobre todo. Algunos antecedentes inmunoalérgicos no estaban disponibles en el caso, pero sí considero que es importante negar las alergias a los medicamentos, preguntar si conoce alguna alergia a los medicamentos, y los antecedentes familiares solo menciona crisis febriles, pero me hubiese interesado que hubiesen ahondado en más detalles, quién de los familiares, qué tan cercano es y cómo son estas crisis, su frecuencia, su duración, cómo es el desenlace de estas crisis, si requieren tratamiento, si han requerido tratamiento, hasta qué edad, si todavía las tienen. Y también habría sido interesante poder preguntar sobre epilepsia y otros trastornos neurológicos. Habría sido importante negarlos o habría sido importante confirmarlos. La apariencia general en el examen físico no estaba disponible en este caso clínico, pero sí podíamos ver de que al segundo día del ingreso, la paciente presentó una depresión del estado de conciencia, un 8 en la escala de Glasgow, o sea, tenía un estado de coma, pero me hubiese interesado saber sobre el estado nutricional y el estado de hidratación de la niña, siempre insistiendo en poder identificar una causa, quizás no sospechar directamente de una febril, a pesar de que es el antecedente, pero buscar a ver si no hay algún trastorno electrolítico.
Los signos vitales no estaban disponibles en el caso, pero a mí sí me hubiese interesado específicamente saber de la glucemia. Es una niña, es una menor de edad, entonces hay probabilidad de que la paciente presente diabetes mellitus tipo 1 y una hipoglucemia puede causar convulsiones. Entonces revisar el valor de la glucemia habría sido muy interesante. El ROAS, la revisión de órganos, aparatos y sistemas, no estaba disponible, pero al menos sí habría sido interesante poder revisar la cabeza, si no hay algún trauma, si no hay alguna lesión en la cabeza. Habría sido interesante hacer un fondo de ojo, ver que todo esté normal en el fondo de ojo, hacer una evaluación en el ojo. En el abdomen habría buscado signos de organomegalia muy importantes que también podrían ser producidos por alguna alteración metabólica. Habría revisado las pielifaneras. Hay algunos trastornos neurocutáneos que podrían presentarse y podrían causar síndromes convulsivos, o también algunos signos de enfermedad hepática que podrían causar convulsiones. También habría sido interesante revisar las extremidades, sobre todo en su edad, porque cuando hay asimetría en los miembros superiores, en los niños, podemos sospechar de que no ha sido normal el desarrollo neurológico del niño. Entonces ahí uno puede empezar a sospechar las posibles causas. Ahora en el examen neurológico. En el examen mental, cuando la niña se recuperó, en el primer día que fue internada, después de que se le dio diazepam, que fue mencionada en la historia de la enfermedad actual, la paciente presentó lenguaje confuso y ahora al segundo día presentó una depresión del estado de conciencia, un 8 en la escala de Glasgow. Y a mí me hubiera interesado saber, e insisto, en alguna alteración en la memoria, poder investigar sobre las funciones orgánicas superiores. Luego, en las funciones me hubiese interesado saber sobre alguna alteración en la memoria. Luego, los pares craneales no estaban disponibles en el caso, pero sí me habría interesado saber, sobre todo en el primer par craneal, poder detectar si hubo hiposmia, si hubo cacosmia. Así uno puede ir descartando posibles etiologías del síndrome convulsivo. Me hubiese interesado la evaluación del segundo par craneal, fondo de ojo, si hay visión borrosa, alguna alteración. También me hubiese interesado saber los controles de los músculos oculares, porque si mirábamos, la paciente tenía lateralizaciones de los ojos. Entonces nosotros, al evaluar las funciones de los músculos oculares, podemos detectar a ver si no hay alguna alteración en los músculos. Luego, en el examen motor, cuando se recuperó del diazepam, la paciente tuvo una hemiparesia derecha, que significa que tanto el miembro superior derecho como el miembro inferior derecho presentaban debilidad muscular, hemiparesia derecha. Y luego, al segundo día de ingreso, presentó una exacerbación de la hemiparesia derecha. Entonces, si ustedes se fijan, ella tenía debilidad que fue aumentando, se fue exacerbando, se fue empeorando en el lado derecho. Luego a mí me hubiese interesado saber si hubo algún problema en el tono muscular, si hubo espasticidad o flacidez muscular. Habría sido muy interesante poder descartar o poder negar esos signos presentes en el paciente. Reflejos no estaban disponibles en el caso clínico, pero a mí me hubiese interesado saber cómo estaban los reflejos, la valoración de esos reflejos y sobre todo evaluar el signo de Babinski. Me habría interesado saber si había algún signo de Babinski en el lado derecho específicamente. El examen de la sensibilidad, cuando se recuperó del tratamiento con diazepam, ella tuvo una hemihipoestesia derecha. Entonces, además de tener una debilidad muscular en el lado derecho, también tenía una baja sensibilidad en el lado derecho. Y signos meningios no estaban disponibles en el caso clínico. Ahora bien, ya con una anamnesis y con un caso clínico podemos iniciar nuestra marcha diagnóstica. Y en este caso, Dr. House me acompañará a poder diagnosticar este caso. Entonces, el punto de partida, yo decidí iniciar con la hemiparesia. La demostración de este punto de partida
se demuestra en el examen neurológico que se realizó a la paciente. Evolución desconocido porque no tenemos fechas ni tiempo. No podemos definir si es una hemiparesia aguda, si es una hemiparesia crónica. Ahora, las características del punto de partida. Debilidad muscular tanto en el lado derecho, pero en extremidad superior y en extremidad inferior, siempre del lado derecho. Signos y síntomas acompañantes. Podemos ver de que la paciente presentó lenguaje difuso y luego, al segundo día, tuvo una alteración en el estado de la conciencia. Presentó una contracción clónica del miembro superior derecho, una hemihipoestesia derecha y una cialorrea, ¿se acuerdan? En la historia de la enfermedad actual, y lateralización de los ojos y de la cabeza. Esos son todos los signos y síntomas que acompañaban a la hemiparesia. Y ahora, antecedentes y factores asociados. Nosotros podríamos pensar en crisis febriles, eso es lo que ella tenía, una infección respiratoria reciente, antecedentes familiares de crisis febriles y tiene la edad de 9 años. Acuérdense que la edad es un factor de riesgo muy, muy importante. Recordando siempre el punto de partida, hemiparesia, la localización era en general en un sistema osteomuscular por planos en el plano profundo y anatómico lo podíamos encontrar en los músculos de la extremidad inferior y superior derecha. La etiología, podíamos sospechar de una etiología neurológica y diagnóstico diferencial. Nosotros podríamos sospechar tres posibles síndromes. Podríamos especificar 3 posibles enfermedades. Yo al menos podría sospechar de una hemiparesia, de un síndrome de motoneurona superior. Podría sospechar de un evento cerebrovascular o podría sospechar de un síndrome convulsivo. Entonces, ¿por qué no es un síndrome de motoneurona superior? No vemos que no hay un signo de Babinski, no se acompaña de una hipoestesia y tampoco vamos a ver movimientos clónicos en un síndrome de motoneurona superior. Es más, ni siquiera vamos a ver fasciculaciones en un síndrome de motoneurona superior. Así que el síndrome de motoneurona superior estaría descartado. Un evento cerebrovascular, ¿por qué lo descartaría? Porque no hay factores de riesgo, no es una paciente que tiene hipertensión, no es una paciente que tiene la edad para poder desarrollar placas ateroscleróticas, podría ser, pero también un evento cerebrovascular podría haber causado un síndrome de motoneurona superior, que tampoco no se acompaña de hipoestesias y no tiene signo de Babinski. Entonces totalmente descartados y solo nos quedamos con un síndrome convulsivo que, si bien se detalló, podría ser causado por una fiebre, tiene antecedentes de infección, vemos de que tuvo movimientos repentinos y repetitivos en el traslado hacia el hospital y luego podemos ver sobre todo los signos postictales de la fase postictal justo después de la fase clónica. Y la impresión diagnóstica, al final, un síndrome convulsivo. Entonces, como ya tenemos una impresión diagnóstica, uno puede ir a mandar a hacer exámenes, que el paciente pueda revisarse durante los exámenes. ¿Y cuáles fueron los resultados en los exámenes complementarios? Vemos que hay un hemograma que presentó 14.300 milímetros cúbicos de leucocitos, 92% de neutrófilos están bastante elevados y proteína C reactiva 2.64 miligramos por decilitro. En esta ocasión se tomó la tomografía computarizada cerebral justo al ser internada, y una angiotomografía, y fueron normales. Entonces desde ahí ya con una angiotomografía podemos descartar cualquier evento cerebrovascular. Punción lumbar mostró un LCR claro. También en el LCR, en la punción lumbar, encontramos un recuento celular de 1, proteínas 21.8 miligramos por decilitro y glucosa 75 miligramos por decilitro. Exámenes complementarios, vemos que tiene una PCR con secreciones respiratorias. En esta PCR se encontró positiva para el virus de la influenza, el virus de la influenza A. Entonces eso podría haber exacerbado una crisis febril y esa crisis febril haber ocasionado una convulsión. En el electroencefalograma
se encontró un enlentecimiento difuso de la electrogénesis en el hemisferio derecho. Si ustedes se acuerdan, los signos eran en el lado derecho, pero aquí nosotros encontramos una electrogénesis y un enlentecimiento difuso en el hemisferio izquierdo. Entonces nosotros vemos ya por dónde va toda la causa y todo el origen, con un patrón que sugería una crisis electrográfica recurrente. Entonces ahí nosotros estamos viendo de que el electroencefalograma sugiere un patrón convulsivo. Luego, 2 días después de su ingreso, cuando tuvo la exacerbación de todos sus signos, se le hizo una resonancia magnética cerebral y mostró edema citotóxico en el hemisferio izquierdo y una leve desviación a la línea media. Luego también se le hizo una angioresonancia y hubo asimetría de las arterias cerebrales con un ligero aumento del calibre hacia la izquierda. Y 2 años después de su ingreso, se le hizo una resonancia magnética y presentó atrofia del hemisferio izquierdo de los ganglios basales y del hipocampo. Cabe destacar de que el caso es bastante completo, al menos el caso que fue redactado por los médicos que hicieron esta publicación. Es bastante extenso y es bastante detallado, sobre todo en esto de exámenes complementarios. Pero estos son los exámenes que más me llamaron la atención y que son los más importantes para hacer el diagnóstico específico. Y ahora, ¿cuál es el diagnóstico específico? Síndrome de una hemiconvulsión, hemi la mitad, hemiplegia y epilepsia. Entonces ya vemos de que por los datos encontrados en el encefalograma podemos ya definir una epilepsia. Y ahora, ¿por qué? Porque nosotros miramos que hay una crisis clónica en el miembro superior derecho, en la historia de la enfermedad actual. Nosotros podemos ver que hubo hemiparesia, hubo debilidad en la mitad, y hubo hemihipoestesia, en la mitad hubo pérdida o hubo disminución de la sensibilidad en el lado derecho. Nosotros pudimos confirmar en el examen neurológico una enfermedad febril en una infección respiratoria, lo podemos confirmar en los antecedentes y los resultados de las pruebas, que había bastante infección, estaban bastante elevadas y que consideraban una infección. Había una inflamación edematosa unilateral en el hemisferio epiléptico, había edema citotóxico, que fue lo que fuimos mencionando en el estudio neuroradiológico, hubo una atrofia cerebral y tenemos la edad, que es un factor de riesgo, porque este síndrome solo ocurre en niños y niños que se les relaciona con crisis febriles. Entonces, todo esto que acabamos de dar son los criterios para poder diagnosticar este síndrome de hemiconvulsión, hemiplegia y epilepsia. Entonces, todos estos criterios se cumplen con todos los datos encontrados en el examen físico, en la EA y en los exámenes complementarios. Ahora bien, en el apartado fisiopatológico, nosotros tenemos que recordar que una convulsión se debe a un desbalance entre la inhibición y la excitación neuronal. Sabemos de que esto se da por un grupo de neuronas que se vuelven hiperexcitables, y este grupo de neuronas hiperexcitables no necesitan tanta energía. Este grupo de neuronas hiperexcitables envía impulsos eléctricos de una manera más rápida. Y también en este grupo de neuronas hiperexcitables no hay neuronas inhibitorias. Entonces se produce un foco y dependiendo de dónde esté este foco epiléptico que envíe de manera repetitiva impulsos eléctricos de manera sincrónica también, vamos a tener los diferentes signos y los diferentes síntomas. Dependiendo de la ubicación que tenga en el cerebro este foco epiléptico, este grupo de neuronas hiperexcitables que envíen impulsos eléctricos de manera sincronizada. Luego, ahora, este síndrome, ¿cómo se produce? ¿Por qué se produce? Bueno, su fisiopatología es poco conocida, pero hay 3 hipótesis que sería bueno revisarlas y hacer un pequeño análisis. Se sugiere como causa un deterioro en el metabolismo energético neuronal. La hipertermia y la inflamación empeoran la lesión y actúan sobre la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Entonces nosotros vemos que por el aumento que hay en la fiebre, vemos que hay una alteración en el metabolismo energético neuronal. Esa es una hipótesis.
La segunda hipótesis es por un virus neurotropo que puede precipitar induciendo fiebre y causando una lesión cerebral focal que origina el edema del que estábamos hablando que se miraba en las resonancias magnéticas. Entonces, por un virus puede causar una lesión en las neuronas y volverlas hiperexcitables. Y ahora, otra teoría propuesta es la activación excesiva de los receptores de glutamato N-metil de aspartato, el NMDA, que conduce a una cascada de incremento de calcio intracelular que causa un edema citotóxico, siguiendo una necrosis y una apoptosis de la célula. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros tenemos aquí al lado un esquema de los canales NMDA. Estos canales NMDA, N-metil de aspartato, son importantes sobre todo para la potenciación a largo plazo. Estos se activan con el glutamato viene a unirse a este canal, pero este canal es especial porque está siendo bloqueado, si ustedes se fijan acá, por el magnesio. Y el magnesio, ¿cómo se va a retirar de ahí? Si hay un voltaje elevado. Entonces el MDA necesita de voltaje y necesita del glutamato para poder activarse. Es bastante difícil activar. Estos canales son importantes para la potenciación a largo plazo, para que las neuronas puedan tener una sinapsis más fuerte y a largo plazo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando se activa mucho este canal MDA deja entrar un montón de calcio a la neurona, y como este montón de calcio logra entrar a través de la neurona, ya llega hacia el espacio intracelular, vemos de este montón de calcio, este exceso de calcio, puede causar edema citotóxico. Entonces esta hipótesis es bastante interesante, y esta hipótesis es la que los autores sugieren que es la causa. ¿Por qué? Porque para la farmacología y el tratamiento, aparte del diazepam, que el diazepam es un modulador alostérico del GABA, que es lo que hace que se una a los receptores GABA-A y vuelve a los receptores GABA-A más afines al GABA, y de esa manera inhiben a estas células hiperexcitables. El canal del GABA, el receptor GABA-A está relacionado con los canales de cloruro, y al abrir esos canales de cloruro permiten la entrada de cloruro, y así pueden inhibir y pueden volver a la neurona, puede volverla hacia su estado en reposo. Luego está el levetiracetam, que es un fármaco que le dieron un montón de fármacos a la niña, y el levetiracetam funciona como un inhibidor de las vesículas sinápticas 2A, y este inhibidor de las vesículas sinápticas 2A no se tiene muy clara cuál es su función, pero se cree que regulan la liberación de glutamato, y acuérdense que el glutamato es un neurotransmisor excitatorio, y este neurotransmisor excitador estimula los potenciales de acción en las neuronas. Pero como les mencioné, los autores hacen un énfasis en estos canales N-metil de aspartato, y el fármaco que ellos utilizaron es el dextrometorfano, que el dextrometorfano es un antagonista no selectivo de los canales del MDA, pero también es un antitusígeno. Y esto es importante porque bloquea la estimulación neuronal por NMDA. Estos canales los bloquea completamente y previene esa apoptosis y necrosis neuronal que ocurre. Si se acuerdan, 2 años después ya hubo atrofia cerebral, ya hubo pérdida de las neuronas en el hemisferio izquierdo. Entonces, este fármaco, además de bloquear esa estimulación por MDA, por los canales, también previene esa muerte neuronal. Muy, muy interesante. Entonces, acá solo un esquema bastante bonito. Tenemos acá el receptor GABA, y si usamos el diazepam, que es parte de la familia de las benzodiazepinas, vamos a poder tener aquí una estimulación bastante fuerte del GABA, porque va a volver al receptor más afín al GABA. Y aquí nosotros tenemos el levetiracetam, que inhibe a las vesículas sinápticas. Y esto es importante porque
así modula la liberación del glutamato que podemos ver acá. Y eso fue el caso. Espero que les haya parecido muy interesante. Esta primera referencia es de donde salió el caso clínico, por si un caso alguno quisiera revisarlo más a detalle. Un gusto saludarlos.